Romanos capítulo 14, a partir del versículo 1, leemos así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones esta mañana. Úsala y que lleve fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Probablemente no lo digamos en voz alta, ¿verdad? Pero hay algunos temas en la vida de cada uno de nosotros de los cuales no nos gusta que nos hablen, ¿no es cierto? A veces en la vida familiar, en la vida matrimonial, uno de los dos, el esposo, la esposa, empieza una conversación y el otro dice: no, de eso no quiero hablar, realmente de eso no me interesa hablar, dejémoslo así, si no vamos a tener un problema, o no quiero. Nos puede pasar, a veces en el trabajo, a veces los hijos reaccionan así cuando los padres quieren tratar algún tema también, a veces pasa o puede pasar en la iglesia, entre los hermanos en la fe: necesito hablar contigo de tal o cual cosa, ¿verdad? Y uno no quiere, se genera una incomodidad, ¿no es cierto? Hay temas que nos ponen un poco incómodos, y cuando es así, es natural levantar una barrera en la mente, ¿verdad? Una barrera que hace que las palabras del otro nos resbalen, una barrera que hace que las palabras del otro no penetren, una barrera que hace que las palabras del otro no lleguen al alma, no lleguen al interior donde deben llegar y obrar en nuestras vidas. Y puede que el tema que tratemos hoy, que surge de los versículos 10 al 12, sea uno de esos, ¿verdad? El tribunal de Cristo. Puede ser que resulte un tema que nos genere cierto estremecimiento, puede ser que resulte un tema que nos genere cierto temor, puede ser que sea un tema que nos genere cierta inquietud y del cual por alguna razón o prefiramos no hablar o no escuchar acerca de eso. El versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hemos escuchado, seguramente digo hemos, incluyéndonos a todos, creyentes decir: ay, deseo que llegue la Navidad, ¿verdad? Me encanta ese tiempo, estar en familia, alabar al Señor. Deseo que lleguen los campamentos, ahora más todavía después de tanto tiempo de que no podemos reunirnos en el campamento, ¿verdad? O deseo estar en la presencia del Señor. Deseo que llegue el rapto, el arrebatamiento, salir de este mundo, ser arrancados de la tierra, estar en la presencia del Señor. Pero nunca he oído decir a nadie: ¿cómo deseo que llegue el tribunal de Cristo? ¿Te ha escuchado a alguien decir eso? Estoy anhelando el tribunal de Cristo. Generalmente no, ¿verdad? No es algo que anhelamos con la misma intensidad que anhelamos otras cosas. Aquí hay una referencia al tribunal de Cristo. Todos compareceremos
ante el tribunal de Cristo. Como hemos venido diciendo y haciendo hincapié, el capítulo 14 de Romanos y hasta el capítulo 15, la primera porción de ese capítulo, nos ordena recibir a los hermanos que piensan y actúan diferente que nosotros en asuntos que no hacen a la vida cristiana, ¿verdad? En asuntos que no hacen a la esencia de la vida cristiana o a la esencia del Evangelio. Estoy deseando llegar, no al tribunal de Cristo, ¿no? Pero sí al versículo 16 y 17, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que resume la esencia de la vida cristiana, ¿no es cierto? Y del gozo y la experiencia y el anhelo y la prioridad y la preocupación del cristiano. Y hay cosas que no hacen a eso, que no hacen a la esencia de la vida cristiana. Y tenemos diferencia, pensamos distinto, actuamos en otra manera frente a ciertos asuntos. Y puede generar una división, de hecho lo ha generado a lo largo de la historia de la iglesia. Hemos venido mencionando eso una y otra vez, iglesias divididas por jugo sin alcohol o vino en la cena. Iglesias divididas por guitarra o piano, iglesias divididas por celebrar la Navidad o no celebrarla, iglesias divididas por otros asuntos, ¿no es cierto? Que no hacen a la esencia de la vida cristiana. Esos hermanos tienen un modo de pensar distinto y así adoptan un comportamiento diferente al nuestro, y aquí se nos manda que tenemos que recibirlos. No para contender, no para generar una discusión, no para lanzarnos encima de ellos o contra ellos para convencerlos de su error y traerlos a nuestro lado. Recibirlos, dice la Escritura, darles la bienvenida, tener comunión, participar, pero no contender. Aclara aquí en Romanos capítulo 14. Por supuesto, no estamos hablando de hipocresía, ¿verdad? De hermanos hipócritas. No estamos hablando de herejía, no estamos hablando de hermanos herejes, no estamos hablando de falsa doctrina, no estamos hablando de hermanos que propagan el error, no estamos hablando de hermanos que persisten en pecados claramente denunciados en la Escritura. No hablamos de recibir a esos hermanos, hablamos de asuntos de la vida cotidiana, de la vida familiar y aún de la iglesia que no hacen a la esencia del mensaje del Evangelio. La Biblia es muy clara en cuanto a esta diferencia. Miremos 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios el capítulo 5. Hay palabras muy fuertes en ese pasaje. 1 Corintios capítulo 5, Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto con su tolerancia con el pecado, y escribe en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que profesando haber creído en Cristo, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Al hermano con el que diferimos en asuntos que no hacen a la esencia del Evangelio, los recibimos, comemos con ellos, tenemos comunión con ellos. Pero para quienes persisten en estos pecados, la Biblia dice que con ellos ni siquiera tenemos que comer, profesando ser cristianos. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice Pablo, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No tenemos que rechazar o apartarnos de hermanos que sean vegetarianos. No tenemos que rechazar o apartarnos de hermanos que armen el arbolito de Navidad, ¿verdad? Hermanos que mientras hacen o no hacen esas cosas, están parados en la verdad bíblica. Hermanos que aunque son vegetarianos o arman el arbolito de Navidad,
¿verdad? Están parados en cuanto a la verdad bíblica relacionada con Cristo. La verdad bíblica relacionado con la cruz, la verdad bíblica relacionada con la resurrección. Están firmes doctrinalmente y correctos doctrinalmente en cuanto a la justificación por la fe, en cuanto a las verdades gloriosas del Evangelio. No hay problema, juntémonos con ellos. Aunque no les guste el asado, aunque armen el árbol de Navidad y nosotros no. Pero con los que persisten en pecado, llamándose hermanos, entonces con eso sí, ni siquiera tenemos que juntarnos a comer. Son hermanos estos con los que de los que Pablo está hablando en Romanos 14, ¿verdad? Que por alguna X razón tienen reparos o no los tienen en cuanto a ciertos asuntos no doctrinales. A ellos hay que recibirlos. En Roma, cuando Pablo escribió la carta, el asunto era si comían o no comían carne. El asunto era si guardaban o no guardaban el sábado. Pero la lista de cosas y las posibilidades en relación a los temas que puede haber diferencia son muchos. Son muchos y a esos hermanos hay que recibirles. Y en estos versículos de los que nos estamos ocupando, Pablo va a fundamentar el por qué nos manda recibirlos. Él nos ha dicho que, el que está en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es el qué, eso es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero Él nos va a dar el fundamento, Él nos va a dar las razones, Él nos va a dar los por qué, ¿verdad? En primer lugar nos ha dicho ahí en el versículo 3 que lo tenemos que recibir porque Dios nos lo ha recibido. Dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Como Dios le recibió, yo le tengo que recibir también. Luego nos ha dicho, ¿verdad?, que debe ser así porque Él es siervo de Dios. Debemos recibir al hermano con el que tenemos esas diferencias, porque Él es criado, pertenece al Señor. Lo dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No es a mí a quien tiene que dar cuenta, es al Señor, su dueño, al que tiene que dar cuenta. Y también se nos ha dicho que debemos tomar por cierto que está actuando de acuerdo a cierto convencimiento. Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si él está convencido, ha llegado a un convencimiento en cuanto al comportamiento que tiene que observar. ¿Quién soy yo para ponerlo en duda? Mientras no peque, mientras no propague un error doctrinal, lo recibo. Es lo que ordena Dios aquí. Y por último nos ha dicho que ellos seguramente lo hacen para agradar al Señor. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Tenemos que confiar y tener por cierto que esa persona se porta en esa forma porque encontró y está convencido de que esa es la manera de agradar a Dios. Y nos tenemos que quedar con eso. Recíbanlo. El Señor lo recibió. Recíbanlo. Es el criado ajeno, no te metas con él. No tiene que seguir tus órdenes. Recíbanlo. Ha llegado a un convencimiento de que esa es la forma de agradar a Dios. Recíbanlo. Eso es lo que él está diciendo. Pero ahora vamos a encontrar otro porqué. En el versículo 10 al 12 que acabamos de leer. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esa es la otra razón, el otro argumento, la otra base que sustenta la orden de recibir al que piensa diferente que yo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese es otro fundamento. No debemos menospreciar ni criticar al hermano que piensa diferente, porque a lo último, él no es nuestro siervo, nosotros no somos sus jueces. El juez es Cristo, y a él tendrá que dar cuenta el hermano que procede distinto que yo. Y ahí se termina el asunto. Ahí debe terminar la contienda. Vamos a desarmar principalmente el versículo 10 y ver qué aprendemos en este texto. En primer lugar, la primera parte dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Usted tiene problemas con el tuteo?
Hay gente que no tiene problemas con el tuteo, ¿verdad? Tutea hasta los árboles. No hay ningún problema con eso. Teníamos un hermano en Uruguay que se atrevía a tutear a todo el mundo y eso no es, esa sociedad no es en ese sentido y en ese tiempo no era igual a esta. El tuteo era, en Uruguay es algo muy, muy reservado, muy privado, muy especial. Pero decíamos que Washington, mire qué nombre para un uruguayo, tuteaba hasta Artigas si lo tuviera presente. Porque no tenía ningún problema de tutear a quien fuera. Pero algunos de nosotros tenemos problemas, ¿verdad?, para tutear, sobre todo a las personas mayores, ¿no es cierto? Para algunos llamar o referirse a una persona mayor a él mismo como tú no le resulta fácil. Puede ser puede que probablemente esa persona pertenezca a otra época. Yo levanto la mano, a mí me cuesta eso, ¿verdad? Pero algunos estamos sujetos a esas pautas de conducta todavía, para ser más respetuosos a las personas que son mayores que nosotros o más importantes que nosotros, las tratamos de usted, ¿verdad? Pero Pablo acá trata a todo el mundo de tú. Pero ¿vieron que Pablo lo está tuteando a usted? En el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pablo nos tutea. Tú, ¿por qué juzgas? Tú también, ¿por qué menosprecias? Y déjeme decirle que hay un énfasis en ese pronombre. No está puesto caprichosamente. Pablo no está usando ese pronombre porque se le ocurrió nomás y lo puso allí porque pensaba que quedaba lindo, ¿no es cierto? Debemos tener en claro que el lenguaje original en el que Pablo escribió, el griego koiné, en ese lenguaje original la palabra no es igual en las implicaciones que la nuestra. La palabra que se tradujo tú ahí no tiene las mismas implicaciones que tiene esta palabra en español, ¿verdad? Pero Pablo lo hace para señalar una responsabilidad que yo tengo. Él no está hablando aquí a la iglesia en general, él está hablando a cada uno de nosotros en particular. A cada uno de nosotros en particular, y enfatiza utilizando esa palabra, ese pronombre. Tú, a ti te hablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú, a ti te hablo, no a ustedes en general, que las palabras pueden pasar por arriba y por el costado y no hacernos nada. A ti te hablo, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Verdad? No está hablando en conjunto, está hablando. Hay una apelación personal, nos pone en nuestro lugar a cada uno, se dirige a mí. Cuando yo leo Romanos capítulo 10, Pablo me está hablando a mí. Y me dice, pero tú Julio, tú, a ti te hablo. Capítulo 9, versículo 20, él hace el mismo énfasis ahí unas páginas a la izquierda en sus Biblias. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tú, ¿quién eres tú para altercar con Dios? A ti te digo, que te rebelas, que te enojas, que despotricas, que levantas tu voz contra el Dios soberano que tiene el derecho de hacer lo que quiere. Tú, ¿quién eres para altercar con Dios? ¿Verdad? ¿Quién eres? Tú, cuídate de cómo reaccionas ante tu hermano, es lo que está diciendo Romanos capítulo 14, versículo 10. A ti te hablo. Él no es tu siervo, tú no eres su juez, tú no eres su señor. Entonces, en base a eso, no debes preciar ni criticar al hermano. Qué claro el enfoque, ¿verdad? Qué claro, me gusta eso y nos confronta, me confronta y nos confronta. Nosotros ponemos el foco en el otro. Cuando vemos al otro haciendo algo que nosotros no haríamos, o cuando vemos al otro no haciendo algo que nosotros haríamos, inmediatamente el foco lo colocamos en el otro. Y damos vuelta a la manija en nuestra mente, masticamos en contra de él. ¿Cómo puede ser que un hermano de tanto tiempo en el Señor y con tanto conocimiento, o cómo puede ser que actúe, que haga, que no haga esto, aquello y lo otro? Nosotros ponemos el foco en el otro, masticamos contra el otro que piensa y actúa diferente que yo, y lo tenemos en poco y puede que lo critiquemos, pero Pablo coloca el foco sobre mí.
sobre mí que estoy mirando al otro que hace algo distinto y me dice, pero tú, deja de mirar al otro, deja de mortificarte y de darle vueltas al asunto, tú piensas sobre ti, en lo que tú debes prestar atención es a tu respuesta. No tanto lo que el otro hace o no, sino cómo respondes ante él. Pero él o ella, uno puede decir, no importa. No importa lo que haga o no haga él o ella, importa cómo respondes tú. Interesante, ¿no? Tenemos que aprender eso. Hay cosas que son ordenadas, las circunstancias, los encuentros, los desencuentros, el trato con los hermanos son ordenados, hermanos, no tengan la menor duda, para que se hagan evidentes los contenidos de mi corazón y prestar atención a mis respuestas. Eso es así. Pablo dice, pero tú, presta atención. Y esto enmarcado en la forma en que Pablo se refiere al otro. Fíjense lo que dice el versículo 10. No dice, ¿por qué juzgas al débil? No dice, porque ahí me estaría dando pie para juzgarlo. ¿O por qué menosprecias al fuerte? Porque ahí me estaría dando quizás pie para menospreciarlo. Pablo habla de tu hermano. Él está hablando de tu hermano. No habla ni del fuerte ni del débil. Hay otro énfasis aquí. Y esa repetición, tu hermano, es enfática. Es tu hermano aquel sobre el cual te has lanzado para menospreciarlo. Aquel sobre el cual te has lanzado para criticarlo es tu hermano. No es el vecino, no es alguien con quien tienes un trato ocasional, es alguien con quien tienes una relación eterna en virtud de la unión de ambos con el Señor Jesús. Es tu hermano en la fe. No es cualquier persona. Hoy la palabra hermano se aplica muy rápidamente, ¿verdad? Muchos llaman a otros hermanos. Esto es un tono anecdótico cómico. Cuando Eduardo, el hijo mayor de nuestros hermanos Val, se casó con Marcela, fue mi privilegio llevar a la novia hasta la iglesia y después traerlos a ellos a la recepción. Y veníamos por Antártida, Argentina, ¿verdad? Con los novios, y alguien, una camioneta con muchachos, se nos puso al costado y gritó, hermano, estás loco, hermano. Porque se casaba, pero le llamó hermano. No era Pablo ni Matías. Era alguien que pasó ahí y usaba la palabra en ese sentido. Y hoy en día también lo hace mucha gente. ¿Qué haces, hermano? Se usa en una forma muy liviana. Otros que se llaman así a otros que no son de la familia, quizás amigos, compinches, compañeros, en alguna manera, en algunos sentidos, algunas personas lo usan en una forma sincera, ¿verdad? Pero Pablo no usa en este sentido esa palabra. Pablo no llamaba hermano a todo el que se le cruzara por el camino de la vida. Pablo tenía un concepto muy alto y hermoso de la palabra hermano. Apunta a una relación espiritual y a una relación eterna. Él llama así a todos quienes han nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 es un texto que todos nosotros seguramente, si no la mayoría, conocemos. Pero Juan capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos aquellos que por la fe han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, todos aquellos que han recibido por la fe en Cristo la potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, todos aquellos que al ejercer fe en Cristo por la gracia de Dios han sido engendrados por Dios, son hermanos entre sí. Y solo a ellos Pablo llama hermanos. Así que aquel contra quien tú te levantas para menospreciarlo o criticarlo porque actúa distinto que tú en algún asunto que no es de importancia eterna, es tu hermano. Es uno engendrado por Dios como tú, por el poder del Espíritu Santo, cuando creíste el mensaje del Evangelio. No es cualquier persona. Eso hay que tenerlo en cuenta.
No estamos unidos o relacionados por un vínculo de sangre. Estamos unidos en virtud de nuestra unión con Cristo. Y eso es el énfasis que Pablo quiere poner. ¿Cómo nos vamos a atrever a lanzarnos contra uno con el que estamos unidos en virtud de nuestra unión con Cristo en una relación eterna? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esa es la idea. En oportunidades es muy lamentable el trato que nos atrevemos a darle a nuestros hermanos. ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo reaccionamos frente a ellos? ¿Cómo actuamos para con ellos? ¿Cómo los tenemos en poco? Menospreciamos o manifestamos tener en poco a los hermanos en muchas formas. Cuando preferimos no estar con ellos en alguna actividad, en las reuniones, en las casas. ¿Cuántos que profesan ser creyentes colocan otras relaciones, otros compromisos, otros negocios y otras actividades antes que estar, compartir o participar con los hermanos? Están manifestando que no entienden bien el vínculo que tenemos. Es tu hermano. Somos hermanos. Qué triste preferir no estar con los hermanos. Hay creyentes que prefieren no estar con los hermanos y se alejan de las reuniones y de las actividades de la iglesia. Es muy triste eso. Manifiesta una falta de comprensión. Y en muchas oportunidades, esos que luego que no quieren estar con los hermanos, después se enojan cuando los hermanos no están con ellos. Pablo abunda en esa expresión, volviendo a Romanos capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda. Y mire cómo define al hermano aquí Pablo, la definición que hace: se pierda aquel por quien Cristo murió. Tu hermano, eso es, tu hermano. Cuidado, tu hermano. Y puede ser que cuando haces algo contra tu hermano, lo haces contra el Señor. Lo haces contra el Señor. Mateo 25, 40, no lo busquen, pero ustedes saben que ese texto recoge el juicio de las naciones, dice nuestras Biblias como título no inspirado, ¿verdad? Unos a la derecha, otros a la izquierda. En un lado, los que se le darán la bienvenida, los justos, será porque en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos habían dado hambre al que tenía, dado de comer al que tenía hambre, dado de beber al que tenía sed, recoger al forastero, cubierto al desnudo, visitar al enfermo, ir al que estaba en la cárcel. Estuvieron con el hermano, sirvieron al hermano, mostraron el amor al hermano, participaron en la vida del hermano. Y Cristo los premió y le dijo: ¿y por qué? Dice: porque ustedes hicieron todo esto conmigo, dice Cristo. ¿Y cuándo, Señor, hicimos esto contigo? Cuando lo hicieron con ellos, que son los míos, lo hicieron conmigo. Aquel a quien Cristo murió, por quien Cristo murió. Probablemente Pablo tenía en mente al escribir esto las palabras que le dijo al resucitado en el camino a Damasco, ¿verdad? Cristo lo frenó en seco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los creyentes. Pero Cristo dijo: al hacer eso con ellos, lo estás haciendo conmigo porque son míos, son mi pueblo, son mi cuerpo. Al perseguirlos a ellos, lo haces conmigo. A tal grado llega mi identificación con Cristo y a tal grado llega la identificación de Cristo conmigo, la identificación de Cristo con los suyos. Tu hermano. Corremos el riesgo de no darle a la palabra el peso y el valor que necesita. Corremos el riesgo, hermanos, de usar esta palabra en un sentido muy general, ¿verdad? Decimos hermanos y pensamos en todos, pero no pensamos en nadie en particular. Hermano es el que está sentado al lado tuyo, ahora que profesa conocer a Dios en Cristo. Hermano es el que canta contigo.
Hermanos es el que saluda o no saludas. Eso es hermano. Hermano es el que cruzas en la calle y hace que no ves o saluda fríamente. Hermano es el que está enfermo, el que está desalentado o que está sufriendo. Hermano es el que piensa distinto, el inmaduro, que aún no capta ciertas cosas. Hermano es tu cónyuge si ha ido a Cristo. Hermanos son tus hijos si son creyentes. Hermanos son tus padres. ¿Cómo nos acercamos y en qué consideración tenemos al hermano? ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? ¿Cómo te atreves a menospreciar o criticarlo? Si te preguntaran a quién quieres más, yo creo que muchos hombres en Argentina dirían, y no lo tomen como una burla, a mi mamá, como dicen, ¿no es cierto? ¿A quién quieres más? ¿Quiénes son las personas con las que más disfrutas estar? Me encantan esos grupos que se forman dentro de la iglesia y que comen asado y se visitan. Y qué bueno que quieran estar juntos. Eso es muy bueno. Algunos disfrutan más con sus familiares no creyentes y prefieren estar con ellos o con compañeros de trabajo. No se entiende. De verdad que no. ¿Qué tenemos en común con ellos? Con los hermanos tenemos en común al gran Salvador y la gran salvación. Por eso yo creo, vieron que ahora el 25 de diciembre se llama el Día de la Familia, ya no es la Navidad, ¿no? Pero yo creo que la Navidad es una fecha que hay que celebrar con creyentes. Hay quienes salen con los amigos, con los compañeros. Pero la Navidad es una fecha que hay que celebrar con creyentes. Porque celebramos la venida de nuestro Salvador. ¿Y con quién voy a celebrar mejor que con alguien que tiene el mismo Salvador que yo? No es dogmático, es mi pensamiento. ¿En qué consideración tienes tú a tu hermano? ¿En qué consideración tienes a aquel por quien Cristo murió? Pablo enfatiza eso aquí. En ocasiones especiales, ¿a quién deseas ver? Nosotros como familia hemos estado en situaciones muy particulares. Cuando nos casamos había 200 hermanos acompañándonos. Cuando estábamos en Tristán Suárez, vino un tornado. Tiró uno de esos pinos inmensos que hay en la propiedad de la iglesia, lo volcó sobre la casa, partió la losa, nos quedamos sin luz y sin agua, no sabíamos para dónde agarrar. Los primeros que llegaron, 2 hermanos, Juan Claudio y Cristina, con agua porque sabían que no íbamos a tener agua. Cuando uno está internado, qué lindo es, se abre la puerta y ¿quién aparece? Un hermano. Fantástico, es a quien quiero ver. Recuerdo cuando fui operado en unas 2 oportunidades y cierro los ojos y veo a 3 hermanos ahí sentados acompañando a Gabriela y otros que fueron y vinieron. En los últimos episodios con problemas con mi corazón, hermanos llevándonos al hospital, trayéndonos, acompañándonos. En momentos así de felicidad, de gozo, de tristeza, de pesar, yo quiero ver a mis hermanos. Y ojalá que tú también. Recibir un mensaje, saber que oran por mí, mis hermanos en la fe, con quienes voy a compartir la eternidad, alabando a mi Salvador, mi hermano. Eso es. Yo recuerdo, va a ser 1 año de la muerte de nuestro hermano Arturo. Los que estaban ahí se deben acordar. Qué alegría teníamos de vernos ahí a la entrada del cementerio, ¿recuerdan? Después de meses de no vernos, de no congregarnos, en plena pandemia, éramos como 30 de la iglesia acompañando a Mónica. Qué alegría de vernos, aunque era una ocasión humanamente triste, pero nos estábamos viendo y no sabíamos si tocarnos, abrazarnos, no sabíamos qué hacer, pero estábamos felices de vernos, los hermanos. Los hermanos. Ojalá, por supuesto, nuestros familiares se conviertan y sean hermanos en Cristo. Eso es otro nivel de relación. Qué precioso sería. Pablo coloca esa
en su lugar y dice en capítulo 6 de Gálatas, no lo busquen, versículos 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Así que si vas a correr por alguien cuando está en necesidad, corre primero por tus hermanos en la fe. Mayormente a la familia. Si no hay algo que no estás entendiendo bien en cuanto a la importancia y a la relación entre los hermanos. Rápidamente, la segunda parte del versículo 10, ahí en Romanos capítulo 14, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo dice Pablo? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Comparecer es una palabra legal. Significa que la autoridad lo citó a usted para que se presente ante ella para declarar algo, para decir algo, para dar cuenta por algo. Es una palabra legal. Se nos llama indagatorias como indagados o como testigos y nos ponemos nerviosos. A mí me ha pasado. Robaron en un comercio donde trabajé y varias veces tuvimos que ir para hacer declaraciones. Yo mismo tuve un accidente y varias veces tuve que ir a hacer declaraciones. Seguro que ustedes también, algunos por alguna razón. Y nos ponemos nerviosos, uno teme equivocarse, uno teme verse enredado en las palabras, contradecirse, olvidar detalles. Uno dice, ojalá nunca me vean en una situación así, pero como creyentes, dice la Biblia, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y habrá un juicio, dice la palabra de Dios. ¿Escucharon bien? Los creyentes en Cristo Jesús vamos a pasar por un juicio. Y fíjense que Pablo habla en la primera persona del plural. Él está incluyéndose. Dice, todos compareceremos. Él sabe que también tendrá que pasar por el tribunal de Cristo. Esto nos impacta quizás a algunos, o impacta a algunos porque habían entendido otra cosa. Quizás algunos de ustedes aquí o de los que va a escuchar después pensaría, yo entendí que al creer en Cristo yo fui librado del juicio. Y ahora el pastor dice que vamos a comparecer ante un juicio. Yo entendí que mis pecados le fueron imputados a Cristo y que nunca más se recordarán, que yo jamás tendría que dar cuenta por ellos. A mí me enseñaron Juan 5:24 y me hicieron un análisis gramatical de Juan 5:24 donde dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene presente vida eterna y no vendrá futuro a condenación, mas ha pasado pretérito de muerte a vida. Y yo he creído esto, fui a Cristo, oí el Evangelio, creí en Él, entonces tengo vida eterna, no seré condenado y pasé de muerte a vida. Y ahora estamos hablando de que tengo que pasar por un juicio. ¿Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Ahora te digo que si tú como cristiano entendiste que nunca vas a ser enjuiciado por tus pecados, entendiste bien, porque eso es así. Entendiste bien, pero ¿qué? Aquí habla de juicio y para todos los creyentes. Pablo habla de compareceremos, se incluyó en esa instancia, y no es el único texto donde Pablo habla de eso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, unas páginas ahí a la derecha en sus Biblias, 2 Corintios 5, 10, dice, porque es necesario que todos nosotros, acá Pablo impone el nosotros por las dudas, es necesario que todos nosotros, incluyéndose él, yo también, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Habrá un juicio para el creyente y fíjense, él fundamenta eso con un pasaje del Antiguo Testamento. Versículo 11 de capítulo 14 de Romanos, escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dicho sea de paso, ¿qué prueba de la deidad de Cristo tenemos aquí, ¿Ante quién se doblará toda rodilla, dice Isaías? Ante el Señor. ¿Quién confesará toda lengua que es el Señor? Dios. Y luego eso se aplica a Cristo.
Cristo es Dios. Ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el juez. Y seguramente Pablo enfatiza la universalidad del juicio para que los creyentes pensemos correctamente. Dice el versículo 12 de Romanos 14, de manera que cada uno de nosotros, otra vez, dará a Dios cuenta de sí. Cada uno, tanto creyente como no creyente, le va a dar a Dios cuenta de sí. Los no creyentes para retribución. Es interesante tomar nota de eso, ¿verdad? Serán abiertos los libros, dice en Apocalipsis capítulo 20, ahí ante el gran trono blanco, todo está registrado. Y los libros donde está registrado los pensamientos, las actitudes, las acciones de los incrédulos, comprobarán que se tenían que haber arrepentido y haber confiado en Cristo. Y serán condenados no por las cosas escritas allí, sino porque no se arrepintieron y no creyeron en Jesús. Los libros serán la prueba. Tendrías que haberte arrepentido, tendrías que haber creído el Evangelio, porque eres un pecador. Esto lo certifica. No lo hiciste, a la condenación. Los incrédulos darán cuenta ante Dios para retribución. Pero los creyentes, en otra instancia, daremos también cuenta, pero para recompensa. Para recompensa. 1 Corintios capítulo 4. Tenemos que verlo ese texto, no podemos hacer referencia solamente a él. Pero 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y este versículo debería estar en la heladera de todos nuestros hogares. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está. Para recompensa seremos juzgados. Eso es. Habrá una instancia donde los creyentes seremos indagados por nuestro andar y servicio desde el momento de confiar en Cristo hasta el final. Y la piedra de toque será las intenciones del corazón. No se va a premiar porque seas un buen evangelista. No se va a premiar porque seas un buen predicador. No se va a premiar porque hayas venido a todas las reuniones. No se va a premiar porque seas un buen maestro de escuela dominical. No se va a premiar porque cantes bien. No se va a premiar por los años que permaneciste en el camino. Se va a premiar por las intenciones del corazón. Eso es lo que enseña la Escritura. No tanto será examinado el qué, sino el por qué. Y si el por qué es aprobado por el Señor, pasa la prueba de fuego, como dice 1 Corintios 3, y entonces será recompensado. Tenemos pistas de eso en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, y fíjense que está hablando a los siervos, que enseñes a los niños, que compres las verduras, que laves la ropa, que limpies la casa, que pagues las cuentas, que hagas el trabajo que hagas ahí en la casa de tu amo, siervo. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, con la buena motivación de honrarle, agradarle y mostrar tu gratitud para con Él y no para los hombres. ¿Y qué pasará? El Señor te recompensará. El Señor. Así que no será premiado solo lo que hagamos acá, o en la Prida, o en el Parque Flinky, o en las aulas de la escuela dominical, o donde será premiado lo que haces en el taller, lo que haces en la feria, lo que haces en la oficina. Si lo hiciste como para el Señor, esa será la prueba. Esa será la razón, la causa, ¿verdad? Habrá muchas cosas, o todo lo que hayamos hecho, aún nuestro trabajo secular, aún el trabajo doméstico, si lo hiciste para el Señor, para honrarle a Él, para manifestar adoración, confianza, amor y gratitud, será recompensado.
Y hermanos, habrá muchas cosas buenas y admiradas por el ojo humano que no recibirán ninguna recompensa porque fueron hechas con una mala intención. Y habrá cosas que nadie vio y serán premiadas porque fueron hechas por amor al Señor. ¿Cuántas sorpresas nos llevaremos ese día? Porque lo que se sopesará son las intenciones. Al tribunal de Cristo somos llamados a comparecer, pero no llamados a juicio por nuestros pecados o para retribución. Dios ya tomó satisfacción por nuestros pecados en el sacrificio de Cristo cuando fuimos llevados a Él en arrepentimiento y fe, pero sí seremos llamados a juicio por nuestras obras para recompensa. Y la Biblia habla de varios tipos de coronas, varios tipos de recompensa. Se examinará las intenciones de nuestro corazón, se examinará las intenciones de nuestro servicio, de nuestro obrar, de nuestro dar, de nuestro trabajar, de nuestra predicación y seremos premiados. Y no vamos a ir en familia ni en manada, dice, cada uno iremos solitos, compareceremos solitos y se determinará qué hacer. Y a esto va Pablo y ya terminamos. Tú darás cuenta de ti mismo. No vas a dar cuenta por el hermano débil. No vas a dar cuenta por el criado ajeno. Así que deja de preocuparte por él, dice Pablo. Deja de preocuparte por el hermano ajeno. Anda tú con cuidado. Él dará cuenta por él y tú darás cuenta por ti. No lo menosprecies ni lo critiques. Porque si eso que tú menosprecias o criticas, Él lo hizo con una buena intención, el Señor lo va a premiar. Y si lo hizo como pensás vos, por una mala intención, el Señor también lo va a saber y no lo va a premiar. Así que déjalo ahí. No te preocupes por el otro. El que juzgará es Cristo. El que hará las preguntas será Él. Él desnudará tu corazón a tu propia vista y Él recompensará lo que haya sido hecho de buena manera y para su gloria. ¿Por qué tenemos que recibir al hermano débil en la fe? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ese hermano que piensa distinto será juzgado por el Señor, recompensado o no, pero eso es problema del Señor, no es problema tuyo. Tú preocúpate porque tú vas a dar cuenta por tus intenciones y tu conducta. ¿Cómo se aplica esto? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué hay que hacer a la luz de esto? Hay algo que no debemos hacer. Ya no nos debemos juzgar los unos a los otros. Hay algo que sí debemos hacer. Ahora tenemos que decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Eso es lo que hay que hacer. Y fíjense que Pablo utiliza las palabras ya no. ¿Lo vieron? Así que ya no. O sea, ¿qué se estaba haciendo? O sea que era un problema serio. Pero capaz que lo hacías porque no entendías lo que corresponde entender. Ahora que lo entiendes, no lo hagas más. Y al contrario de menospreciar o criticar, decídete no poner tropiezos, sino contribuir a la edificación y al crecimiento del hermano. Quizás tú piensas que no eres útil, que no tienes nada que hacer dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Pero si tú ya no juzgas a otro y te decides no poner tropiezo y contribuir al crecimiento y a la edificación de otro, será maravilloso. Serás útil, estarás ocupado en lo que debe estar ocupado. Recibamos a los que piensan diferentes, no para contender. ¿Y por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué bueno que es Dios al recordarnos estas cosas. Y qué bueno que es el Señor al darnos la oportunidad de corregirnos. Ya no, ¿lo hicieron hasta ahora? Basta con eso. Ahora decidan no poner tropiezo ni ofensa delante de los hermanos. Padre, gracias por permitirnos detenernos en esta porción y te agradecemos por tu fidelidad y amor para con nosotros al traer tu palabra a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús.